El Evangelio está tomado de San Lucas. En aquel tiempo, cumplidos los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer como sacrificio, conforme está mandado en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había a la sazón en Jerusalén un hombre justo y temeroso de Dios llamado Simeón, que esperaba la consolación de Israel y en quien moraba el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al ungido del Señor. Y así vino movido por el Espíritu al templo, y al entrar los padres con el niño Jesús para practicar con él lo prescrito por la ley, tomóle Simeón en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes ya dejar ir a tu sierva en paz, según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la faz de todos los pueblos, luz para iluminación de las naciones y gloria para tu pueblo Israel. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijo pues Dios: sea hecha la luz. Y la luz fue hecha. Y vio Dios que la luz era buena, y dividió la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Así, de la tarde aquella y de la mañana siguiente resultó el primer día. Estimados fieles, ese Dios que empezó en el relato del Génesis capítulo 1, versículo 1, creando la luz, y que Él habita también en una luz inaccesible, como dice la Escritura, quiso mostrarnos ese Dios de muchas formas, que Él ama la luz, que Él es, como dice la Escritura también, luz, y en Él no hay tinieblas. Antes mismo de hacer la luz y las lumbreras, el sol, a fin de que brillen en el firmamento del cielo y alumbre la tierra, Dios ya había creado los ángeles. Y a su cabeza puso Lucifer, el portador de la luz, eso significa su nombre. Pero esta hermosa criatura, infelizmente, prefirió las tinieblas. Y después que nuestros primeros padres prefirieron también ellos las tinieblas del pecado, quiso Dios que hubiese un pueblo para guardar la luz de la fe. Por eso eligió para este pueblo a Moisés como caudillo. A Moisés, Dios se presentó como aquel que es. ¿A dónde? En la luz de una zarza ardiente. También por Moisés libertó a su pueblo de Egipto, después de castigar a este pueblo, entre otras cosas, con tinieblas. Y también el último castigo en las tinieblas, en la noche. Puso también para este pueblo una nube que, dice la Escritura, hacía clara la noche. Dios ama la luz. Les dio la luz inmaculada de la ley en el monte Sinaí, a través de Moisés, también en medio de relámpagos, y exigió Dios que en su tabernáculo, en la peregrinación por el desierto y en el templo después, ardiera un candelero de 7 brazos, luz. Pero ese pueblo, aunque pueblo elegido, aunque lleno de luz, todavía tenía mezcla de tinieblas. Y después, cuando se murió Moisés, cuando ese pueblo entró por fin a la tierra prometida, le sucedió Josué. Este caudillo, cuando tuvo que enfrentar una de sus largas batallas para vencer pueblos idolátricos que habitaban la tierra prometida, la tierra de Canaán, hizo un portentoso milagro. Mandó que el sol se parara en el cielo hasta que terminara la batalla. El Dios que ama la luz, y a los que le aman también, hizo ese gran milagro. Dice el libro de Josué: separó pues el sol en medio del cielo,
y detuvo su carrera sin ponerse por espacio de un día. Dios ama la luz. Pero todavía no era el día perfecto, pues, aunque tarde, llegó la noche. Y vinieron después de Josué reyes, profetas, sacerdotes, pero nunca encontraron la luz imperecedera, pero sabían que iba a llegar, esperaban por ella. Isaías, por ejemplo, anunció el día futuro en que el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los habitantes de la tierra de sombras de muerte resplandeció una luz, dice el mismo profeta. Suspiraba él por el Mesías, a fin de decir, dice la profecía, a fin de decir a los cautivos, salid, y a los que están en tinieblas, venid a la luz. Va a llegar la luz. Pero gime también, ese mismo profeta Isaías, pues tarda en llegar esa luz. Esperamos la luz, dice él, mas he aquí tinieblas, la claridad del día y caminamos a oscuras. Miro la tierra, dice también Jeremías, y he aquí que está desolada y vacía. Los cielos miro y no hay luz en ellos. Y finalmente, cuando pasaron todos esos profetas y se cumplió el tiempo para la llegada del Mesías, como profetizó Daniel, vino San Juan, el Bautista, que aparentaba ser la luz verdadera, la luz esperada. Pero no, dice el Evangelio, este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyesen. No era él, dice el Evangelio, no era él la luz, sino enviado para dar testimonio de aquel que era la luz. Y justamente por eso, él tuvo la gracia de apuntar a la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, como dice el mismo Evangelio, que viene a este mundo. Y cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, los hombres descubrieron que el Dios que habita, como dice la Escritura, en una luz inaccesible, nos ama tanto, a punto de venir a este mundo de tinieblas para darnos un poco de su luz. A Dios nadie le ha visto, jamás, dice San Juan. El Hijo unigénito, existente desde siempre en el seno del Padre, Él mismo es quien le ha hecho conocer a los hombres. Cuando la Virgen dio la luz a nuestro Señor en Belén, vinieron los magos de Oriente siguiendo una estrella para mostrar a dónde estaba el Dios de la luz. Y a los pastores, un ángel se los cercó con su resplandor, una luz, dice el Evangelio divina, con su resplandor una luz divina, y ellos conocieron por la luz una maravilla de la encarnación. Y cuando el anciano Simeón, en el Evangelio de hoy, vio llegar delante de sí al prometido de las naciones, recitó por fin el canto de despedida de este mundo de tinieblas. Ahora, Señor, dice el anciano, dejas ir en paz a tu siervo según tu palabra, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que preparaste ante la faz de los pueblos como luz que alumbra a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y después de este día, el mundo ya no es más lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo no es una luz o alguien que viene a preparar la llegada de una luz más perfecta. Él mismo dijo, nuestro Señor dijo de manera muy clara, yo soy no una luz, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Bastaba ahora sí, con nuestro Señor Jesucristo llegó la luz perfecta, la luz verdadera. Bastaba acercarse a esa luz y seguir a nuestro Señor, camino, verdad y vida. No obstante, San Juan nos da esta triste nota. Esta luz resplandece en medio de las tinieblas, pero las tinieblas no la han recibido. Nuestro Señor mismo lo afirma,
La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y fue tan gran la maldad de los hombres que en la vida de nuestro Señor llegó el día, la hora, como dice nuestro Señor, del poder de las tinieblas. Este día de odio de los que amaron más las tinieblas que la luz, llevaron al Dios hecho hombre a ser juzgado por un inicuo tribunal, a ser condenado en lugar de un malhechor, a morir el Dios de la luz en la cruz. No en vano, en ese día mismo, la tierra, como señal de luto, porque se murió la luz, cubrióse de tinieblas el Viernes Santo. Pero, aunque la cruz pareciera al principio una derrota, fue el altar del nuevo sacrificio. Y al domingo siguiente, el sepulcro se llenó de luz también y volvió nuestro Señor a la vida con su resurrección. Y la luz que vino a este mundo volvió al cielo, volvió el día de la ascensión, pero no sin antes dejarnos algunas lumbreras en este mundo para guiarnos de vuelta hacia Él. La Virgen, los apóstoles, los mártires, todos los santos de la historia. La Santa Iglesia, ese reino de Dios que vino nuestro Señor fundar, continúa a esparcir esa luz de nuestro Señor. Continúa a esparcir la luz de la doctrina, la luz de la verdad, la luz de la santidad por todo el mundo. Vemos, por ejemplo, en nuestras ceremonias, las luces que nos dejó Cristo a través de la Iglesia. La luz de la fe, simbolizada por ese cirio, por esa vela que recibimos el día de nuestro bautismo, nosotros o nuestros padrinos. La luz del altar o del sagrario, que recuerda la presencia real de nuestro Señor en la Santísima Eucaristía. La luz del cirio pascual, que nos recuerda la resurrección de nuestro Señor como prenda de la nuestra, que vamos a resucitar un día. La luz también de esas velas, pequeños cirios que recibimos hoy y que nos recuerda que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y solo Él es la luz del mundo. Y estemos atentos a todo lo que la Iglesia nos dice, miembros como somos de esa Iglesia, que hemos recibido también la fe en el bautismo. Dice nuestro Señor mismo, vosotros sois la luz del mundo. No se puede encubrir una ciudad edificada sobre un monte, ni se enciende la luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Brilla así, dice nuestro Señor, para nosotros vuestra luz ante los hombres, de manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O escuchemos a San Pablo. Verdad es, dice el gran apóstol, que en otro tiempo no erais sino tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, y así proceded como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en proceder con toda bondad y justicia y verdad, inquiriendo lo que es agradable a Dios. No queráis, pues, ser cómplices de las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, reprendedlas, porque las cosas que hacen ellos en secreto no permite el pudor ni aun decirlas, mas todo lo que es reprensible se descubre por la luz, siendo la luz lo que lo aclara todo. O más, escuchemos a San Juan, el apóstol. Si dijéramos que tenemos unión con Él, con nuestro Señor, con Dios, y andamos entre las tinieblas del pecado, mentimos y no tratamos verdad. Pero si caminamos a la luz de la fe y santidad, como Él está a sí mismo en la luz, se sigue de ahí que tenemos nosotros una común y mutua unión. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica del pecado. Padre, ¿cómo seré yo luz
si estoy en las tinieblas yo del pecado? ¿Cómo puedo yo ser luz que está sobre un candelero si yo no sé, no conozco mi fe, no he aprendido? Para la primera pregunta, oigamos a nuestro Señor. El que practica la verdad, viene a la luz. Si nos acercamos al Dios de la luz, por su gracia, Él nos iluminará. Si volvemos a la gracia de Dios, Él nos cubrirá de luz. Y después, segunda pregunta, ¿cómo enseñar, Padre, si yo no sé? Presuponiendo la luz de la gracia ya en nuestras almas, como primero presupuesto, oigamos que nos dice nuestro Señor en el Eclesiástico. La luz de mi doctrina, con que ilumino a todos, es como luz de la aurora, y seguiré esparciéndola hasta los remotos tiempos. La luz de mi doctrina. Hay que conocer nuestra fe. Hay que conocerla, amarla, para practicarla y enseñarla. Seremos luz del mundo conociendo nuestro catecismo, por ejemplo, para saber enseñarlo. Siendo dóciles a las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia, que sabe lo que es mejor para nosotros. Amando, por fin, y haciendo amar ese Dios de la luz. Y aunque vendrán tiempos terribles, tiempos, como dice las profecías, que las estrellas del cielo y sus constelaciones no darán más su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no hará resplandecer su luz. Tiempos en los cuales no resplandecerá más la luz de la doctrina, la luz de la fe parecerá que está extinta. El mundo estará envuelto en tinieblas. Aunque vendrán esos tiempos, aquel que siga a nuestro Señor seguirá siendo, aunque poco, luz del mundo. ¿Y a dónde nos llevará por fin esta luz? En el lugar, como dice Isaías, a donde ya no necesitarás que te dé luz durante el día, ni te alumbrará el esplendor de la luna, sino que el Señor mismo será la sempiterna luz tuya, y tu gloria o claridad el mismo Dios tuyo. Nunca, en ese lugar, nunca jamás se pondrá tu sol, ni parecerá menguante tu luna, porque el Señor será para ti sempiterna luz tuya, y se habrán acabado ya los días del llanto, donde los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Dónde? En el cielo. ¿A dónde? Oh Dios, en tu luz veremos la luz. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.